salió el nombre de asesino? Híjole, déjame acuerdo. No es nada ilegal, no es nada ilícito, ¿no? Nunca estuviste metido en nada. Jamás. Oye, dime algo, pero tú sí has pasado por varias cirugías. Sí. ¿Te gusta simular una de esas muñecas, las Bratz, no? Tú empezaste con esto cuando eras completamente distinta, ¿no? Que de hecho no te gustaba tu cuerpo, no te sentías cómoda. ¿Cómo empezaste a conectar con la gente? ¿Y tú cómo haces lana? Por eso es que ahorita las cámaras no se apagan y cuando me ven a improvisar, toda la gente me halaga. Y aunque me calle o me trabe, haga lo que haga, todos saben que improvisé perfecto aquí en la saga. ¿Qué está pasando con Archundia? ¿Archundia estaba metido en un pedote o no? El arbitraje. ¿Tiene la personalidad Archundia para ser el mandamás de los árbitros, como lo hizo Bricio Carter y Juan Carlos Gabriel de Anda? ¿Quién va a ser el campeón del fútbol mexicano esta temporada? La final va a ser... ¿Sabes quién es? ¿Cuál va a ser la final? ¿Cuál va a ser la final? ¿Quién va a ganar? ¿Quieres que te diga quién va a ser la final? Perdón, ¿es malo? ¿Das un beso en la boca? Pues es medio tradición rusa, ¿no, güey? No, nada más es así. No, si me lo vas a dar, es que yo sí me enamoro, cabrón. Yo sí me enamoro, burrito. Yo sí me enamoro, burrito. ¿No te animas? Beto García sigue teniendo ese humor del carajo. Una falta, un penal, lo que tú quieras. Si el VAR ya lo vio claramente y está muy claro, tú no tienes que le quitas el ritmo al partido porque de repente se tardan 8 o 10 minutos en estar viendo. ¿Qué hacían con mi mojiganga? No, maravillas. ¿Dónde está Katz? ¿Y Katz? ¿Dónde está Katz? ¿Dónde está Katz? Bueno, ¿no está? Claudia Aguilar está por Zoom. ¿Cómo estás, Clau? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí está también Katz por Zoom. Ah, es por Zoom también, todos por Zoom. Hoy nos vemos por Zoom. No te vemos, Katz. Qué tristeza. Con tus carritos atrás ya te vi. Sí, ya te vi. Exacto. Aunque sean de juguete ya, ¿no? Sí. O sea, que los tenía porque los niños cuando venían de la oficina les daba juguetes para jugar, pero ya se quedaron los carritos. Pues sí, muy bien. Se ven muy lindos tus carritos. Sí, ¿Cómo andan? ¿Bien, Clau? Bien, muchas gracias. Ustedes se ven bien y de buenas. ¿Bien y de buenas? Estábamos bien de buenas. ¿Qué tal lo del INAI? Justo de eso queríamos hablar con ustedes. Qué barbaridad. Sí. Hay mucho que comentar al respecto. No sé por dónde quieres empezar, Ilan. Quizá un poco de contexto de dónde estamos parados, con un llamado contundente a la sociedad en general a que, pues ahora sí que acudamos en defensa del INAI, así como lo hicimos del INE, porque es tan irrelevante, incluso en términos democráticos, defender al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, porque justamente vela y protege pues, los derechos humanos de la ciudadanía, ¿no? Por un lado tenemos derecho a que nos brinden la información que está en manos de las autoridades y, como dicen los que saben, pues sin transparencia no hay democracia, o las democracias mueren en la opacidad de manera absoluta. Y básicamente el INAI se encuentra en medio de una parálisis muy relevante debido a que no cuenta con el quórum necesario para sesionar en pleno, ¿no? El INAI, este órgano constitucional, requiere de 7 comisionados y la ley establece como un mínimo 5 comisionados para que pueda sesionar en pleno. Es decir, habrá muchas funciones que puede realizar cuando no son susceptibles de ser revisadas en el pleno. Pero, por ejemplo, si un ciudadano o ciudadana acude a pedir información, se la niega una dependencia y interpone un recurso de revisión o un recurso en contra de esta negativa, pues esto se tiene que resolver en el pleno del INAI. Entonces, por eso existe esta parálisis. Y quiero dejar bien claro, antes de cederte el uso de la voz, Ilan, que esto no es un tema nada más
del veto del Ejecutivo ocurrido hace algunas semanas, ni de la decisión de la ministra Ortiz de negar la suspensión el día de ayer, sino primero esta parálisis en la que está el INAI es responsabilidad directa del Senado, ¿no? El Senado no ha cumplido con su deber de hacer los nombramientos que por disposición constitucional tiene que hacer. Y la parálisis es porque no hay 3 de los 7 comisionados, es decir, solamente hay 4. El tercero, digamos, de esta que impidió, más bien el que era el quinto, salió apenas el 31 de marzo y ya desde entonces, por eso en abril es que ya no se puede sesionar. Pero hay 2 nombramientos pendientes desde hace más de 300 días. Y esos nombramientos, lisa y llanamente, no se han querido hacer por omisión constante del Senado. Entonces, es relevante porque desde luego que hay un golpe al INAI, que hay muchos temas tangenciales que entiendo Ilan es los que nos va a comentar a continuación, pero también es el Senado que no ha cumplido. Entonces, digamos, hay una complicación muy importante y tendríamos que salir en defensa porque básicamente la transparencia, ¿a quién le estorba? Pues a quien tiene que ocultar algo, ¿no? Y por eso, digamos, ni se suple la transparencia ni la rendición de cuentas con las mañaneras, ni se suple con lo que diga mi dedito, ni se suple con nada. Las instituciones, como el INAI, son una conquista democrática de la ciudadanía. Ilan, si quieres seguirle a partir de aquí. Sí, hola a todos, los extraño, lástima que no pude estar con ustedes el día de hoy, pero tenía una agenda un poquito complicada y me obligó a tomarlo desde aquí, pero mi corazón está con ustedes. Y el nuestro también con ustedes. Yo creo que es muy importante, más allá de hablar un poquito del impasse que estamos viviendo y de estas maniobras para evitar la transparencia, yo creo que es muy importante explicar por qué es importante la transparencia. Porque la transparencia se acaba quedando en ese concepto abstracto de que la gente no lo puede aterrizar de una forma contundente. Hay un documento importante de José Ángel Gurría, de cuando era secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre la transparencia, que lo hace precisamente sobre acuerdos de anticorrupción, y habla un poco acerca de este tema de la importancia de la transparencia, y a mí me gustaría resumirlo en una forma muy didáctica en 3 puntos fundamentales. Primero, no hay democracia sin confianza, y no hay confianza sin transparencia. El ciudadano, que hay una crisis de confianza en las democracias en todo el mundo, o sea, no nada más en México. Hay una crisis en Estados Unidos gravísima, que en gran medida es lo que llevó a Trump a la presidencia, y etcétera, etcétera, etcétera. La gente, para que salga a votar, tiene que confiar en que su voto va a servir de algo y que va a elegir una persona que no es un truán, una persona que es confiable. Y para eso, pues solamente la transparencia puede garantizar que sabemos qué está haciendo la persona en la cual estamos depositando nuestra confianza. Eso es fundamental. Como bien dice Claudia, las personas que están en contra del escrutinio son las personas que son investigadas. Eso es normal. Y todos los gobiernos de la historia de México, sin duda, han estado en contra del escrutinio en gran medida. Pero esas instituciones y estas herramientas que tenemos para ir investigando con cierta grado de apertura qué es lo que está pasando, son triunfos democráticos de este país, son triunfos que han podido pues llevar al proceso temas tan sencillos como el de Segalmex, que estamos viendo ahorita que está a la luz. La única forma de accesar a la información es a través, en México, es a través de este aparato que tenemos, que es esa institución del INAI. Entonces, eso es fundamental. Y un tema más allá de eso es, cuando nosotros como ciudadanos, no perdamos de vista que todos los funcionarios públicos trabajan para la ciudadanía, son nuestros empleados. Y tenemos un derecho a pedirle una rendición de cuentas a nuestros empleados, porque les estamos confiando el patrimonio más grande que tenemos, que es el de nuestra nación, ¿no? Entonces es muy importante que podamos entender que sin transparencia no hay democracia. Y cualquier esfuerzo para disminuir la transparencia y la apertura en este país nos va a mandar años luz atrás, y por eso creo que es muy importante darle este contexto. No sé qué piensas, Claudia.
Totalmente de acuerdo, Ilan. Creo que voy a retomar desde ahí, porque justo en este llamado a defender, nuestra Constitución protege, bueno, pues una serie de derechos humanos, pero hablando de transparencia, digamos, están garantizados dos espectros muy importantes. Por un lado, nuestro acceso a la información pública, que es que justamente Ilan está pues retomando incluso palabras de José Ángel Gurría, pero además diciendo, pues es un tema de rendición de cuentas. Y por el otro lado, también está protegido nuestro derecho, digamos, y valga la redundancia, a que nuestros datos personales no estén en las manos de cualquiera, ¿no? Entonces, que haya cierto marco normativo y garantía de protección de nuestros datos personales. Todo eso está en el texto constitucional. Y todas las autoridades del país, todas, absolutamente todas, incluso aquellas que no entienden, ¿no? que no entienden, están obligadas a promover estos derechos humanos, a respetarlos, a protegerlos y a garantizarlos. ¿Cómo está todo el tema de transparencia, de protección de datos y de acceso a la información constitucionalmente protegido por las funciones que tiene el INAI? Entonces, las acciones y sobre todo las omisiones que se han dado respecto a la integración del instituto son fundamentalmente graves porque nos dañan en nuestros derechos humanos, ¿no? Las razones que han dado para no nombrar, ¿no? Porque además las hemos escuchado precisamente por temas que pasan por que demuestran cómo se afectan estos datos, ¿no? Cuando está el uso de Pegasus o el malware que pueden estar hackeando nuestros teléfonos, que pueden estar filtrando nuestras conversaciones privadas. Bueno, también se han filtrado conversaciones de funcionarios públicos donde dicen vamos a darle un golpe al INAI, el INAI no sirve para nada y entonces vamos a decirle al Senado que deje paralizado. O sea, hay una intentona o un mandato directo del presidente junto con el secretario de Gobernación para sus senadores para que no, digamos, que no actúen como deben de conformidad con el marco constitucional, y esto significa que no están cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, ¿no? Entonces, hace un rato lo decía muy bien Ilan, no solamente es un tema de rendición de cuentas y de democracia, el INAI claramente no le sirve al gobierno, a ningún gobierno le sirven las instituciones que rinden cuentas, le sirve a la ciudadanía, nos sirve a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque abrir los archivos gubernamentales pues nos interesa a todos nosotros, nos interesa a la ciudadanía. Y me acuerdo porque alguna vez hemos platicado muchos de nosotros de cine. Si se acuerdan el cierre de esta película que se llamaba La vida de los otros, sí. Parte que era sumamente valioso es cómo él va a los archivos, ¿no? El que había estado siendo objeto de estas pesquisas o de esto estar viendo qué haces, va y adquiere esos archivos y descubre toda la información que estaba de él, y todo eso se hace porque hay archivos a los cuales puedes acceder porque es información que tenían las autoridades o que estaban generando las autoridades. Entonces, con la integración del INAI, esta discusión, digamos, la posibilidad de que se vean garantizados el cumplimiento de nuestros derechos humanos. ¿Cuál es específicamente? Un derecho humano que va encaminado, digamos, a este control del que hablaba Ilan, el control democrático del ejercicio y de la función gubernamental. ¿Por qué? Porque pues así cualquier ciudadano va y obtiene información que es necesaria, información de carácter público, siempre y cuando no esté clasificada, digamos, como información reservada por seguridad nacional. Y hay otra vertiente que es justamente la que nos protege de manera personal, ¿no? Esta restricción de los datos para que no nos pueda conocer cualquiera. Y si se fijan, como que todo se junta, ¿no? Por ejemplo, en este momento que el presidente está enfermo, ¿no? Que tiene COVID. Ya vamos a saber cuál es el parte médico, que es un derecho que tenemos como gobernados, ¿no? A saber cuál es el estado de salud de nuestro presidente. No es que estemos haciendo teorías de la conspiración. Que existen, porque hay una plétora de fake news sobre su muerte o especulaciones. Sí, qué horror, qué horror. Y eso se resuelve con una solicitud de información, ¿no? Si alguien acude no sé, a las... El INAI no lo puede proporcionar en lo que el se INAI refiere... no nos lo va a dar directamente. En lo que se refiere a la salud del presidente, porque no lo puede hacer, no está en la ley. Podríamos acudir, lo que pasa es que no es directo con el INAI, me explico. El INAI, primero vas con la dependencia y solicitas la información. ¿Qué sería? Pues se nos ocurre, como siguiendo las especulaciones a las que alude Ilan, pues puedes ir al hospital militar o puedes ir a la oficina de la presidencia y puedes pedir un informe. Cuando te la nieguen, aduciendo causas de seguridad nacional o lo que sea, puedes impugnar esto directamente ante el INAI. El tema es que cuando llega, en este caso, para que veamos cómo con una muestra se ven todos los daños, el INAI no podía resolver este recurso que plantearíamos porque no está el quórum necesario para que opere. Pero no nada más, Ilan destacaba el caso de Segalmex.
Acuérdense que a partir del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y, bueno, de protección de datos personales, también hemos tenido conocimiento del famoso Toallagate, del embajador Dormimundo, de la Casa Blanca. O sea, no es un tema... Embajador Dormimundo. ¿No? ¿Se acuerdan del embajador Dormimundo? Sí, claro. Entonces, estos son producto o de investigaciones periodísticas que justamente surgen de que se le va dando el seguimiento pues al dinero, en qué se gasta qué, que son recursos públicos, que son cuestiones de rendición de cuentas, ¿no? Y que por eso es súper relevante, digamos, que el INAI se integre. Hacemos, yo creo que es un llamado primero al Senado a que cumpla, ¿no? Está en omisión. Ya se han activado, digamos, los mecanismos jurídicos que están a la disposición de todos aquellos que lo pueden hacer. O sea, el Consejo Consultivo del INAI presentó también un amparo y como consecuencia de ese amparo se obtuvo una suspensión definitiva y esa suspensión fue la que le ordenó al Senado que continuara con las designaciones y como resultado de ello habían nombrado a 2 personas, que fue justamente cuando el presidente ejerció su derecho de veto. Y entonces vetó a esas 2 designaciones, pero bueno, todavía podía seguir funcionando porque estaban 5 comisionados. Llegó el 31, salió Acuña y entonces ya no hay más que 4 comisionados. ¿Qué hace el INAI? Presenta una controversia constitucional. La ministra Loreta admite a trámite la controversia constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque es la ministra a la que le turnaron el asunto, un poco en el paralelismo de cómo le turnaron el asunto al ministro Lainez de la controversia que promovió el Instituto Nacional Electoral en contra del llamado Plan B. Y la ministra Ortiz, al momento de analizar la demanda de controversia constitucional, resolvió que no era procedente la suspensión que había solicitado el instituto. Esta suspensión la había solicitado el instituto básicamente para poder funcionar en pleno con 4 comisionados en lugar de 5. O sea, para funcionar como está. Porque eso es importante. O sea, lo que dice el INAI es, oye, yo no puedo funcionar porque no tengo más comisionados, entonces déjame chambear con la conformación que tengo actualmente. Con los que somos, que son 4. Exacto. Sí. Y lo que le pedía, digamos, a través de su demanda, que justamente es lo que señala Ilan, es que hiciera una especie de, bueno, una tutela anticipada, pero una interpretación conforme de lo que establece la ley, porque dicho por el Consejo, digamos, por los comisionados que promovieron la controversia, lo que dicen es, oye, el artículo 33 dice que necesitamos 5 comisionados para funcionar en pleno, pero está redactado, digamos, pensando en que está debidamente integrado el instituto, y no que por capricho de que las autoridades que tienen que hacer las designaciones y los nombramientos, que no lo han hecho, pues no se ha cumplido. ¿Qué sigue en términos jurídicos? Pues bueno, ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información va a promover un recurso de reclamación, se turnará otro ministro y se resolverá en la sala. Eso tiene su tiempo. En los amparos están también empantanados porque si bien había una suspensión para el Consejo Consultivo para que se hicieran los nombramientos, una de aquellas personas que había sido designada era la comisionada Nayadira, que también trabaja, digamos, en el INAI, y ella también promovió un amparo, ¿no? Y entonces está un poco empantanado, digamos, en términos jurídicos. Por eso, insisto, creo que también, así como acudimos a las calles y hicimos manifestaciones y postulados para defender al Instituto Nacional Electoral, creo que es momento de defender nuestra transparencia, nuestra democracia, a través de la defensa de otro órgano constitucional autónomo igualmente relevante para la vida democrática de este país, como lo es el INAI. Pues y nada más un comentario adicional. La corrupción pues no se va a erradicar en ningún país por completo. O sea, la corrupción es un fenómeno que se da en todo el mundo. Pero en México la corrupción es endémica. Es decir, la corrupción es la regla, no es la excepción. En un país como el nuestro, la transparencia o un instituto como el INAI es fundamental para el funcionamiento del país, no porque vas a erradicar por completo la corrupción, sino porque tienes una herramienta para poder vigilar, tener ciertos datos públicos a la mano. Si no tienes esos datos públicos a la mano, vas a perder por completo la capacidad de hacerte de cierta información que se puede dar para cualquier tipo de investigación que se tenga que realizar en el futuro. Entonces, sí creo que lo que nos estamos peleando una vez más es la alma de nuestra democracia. Aquí está en juego la esencia de los mecanismos que tenemos para proteger a nuestro país de nosotros mismos. Y por eso creo que este momento no es un momento más, sino lo que estamos discutiendo realmente es existencial. Sin duda, sin duda. Sí. Oye, Claudia o Ilan, ¿y no hay alguna manera en la que se pueda
no sé si la palabra obligar a los senadores a que se vote? Pues es que es lo que están haciendo, o sea, se han hecho valer todos los instrumentos, digamos, a disposición. O sea, el Consejo Consultivo del INAI promovió una demanda de amparo justo para que se haga lo que se puede hacer, ¿no? Digamos que ya tienes, desígnalos. Y por eso creo que también es muy bueno ponerlo todo sobre la mesa, ¿no? Porque son igualmente responsables. O sea, ¿por qué llegamos a estar en este impasse? Sí, se sumó el derecho al veto del presidente, que lo tiene. Pero se tardaron porque se tardaron un año, ¿no? Claro. O sea, en hacer lo que tienen que hacer. Y no es el único caso, ¿eh? Acuérdense que la semana pasada varios diarios de circulación nacional sacaron los nombramientos que están pendientes al día de hoy y hay 80 nombramientos pendientes. Estamos igual en términos de el Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, hay una serie, hay magistrados que no están nombrados. O sea, las funciones que tiene que hacer el Senado, en términos de nombramientos, dejan mucho que desear. Pues sí. ¿Qué se puede hacer? Tienen la chamba atrasada. Pues sí, hay que exigirle. Pero hay chamba que es urgente, digo, Claro. Unas son importantes, las otras son urgentes, y estas son urgentes, ¿no? Que Monreal pidió un periodo extraordinario de sesiones que para sacar la chamba acumulada, pero pues esto... Sí, oye, la chamba acumulada o la ley minera, o sea, no saben... Exacto, ¿no? O sea, los nombramientos no los han hecho por la carga de chamba, no los han hecho porque no se han puesto de acuerdo, ¿no? Porque no se han puesto de acuerdo. Ese es el problema. El problema más grande que tenemos con la clase política, y lo digo en general, que a lo urgente y lo importante se minimiza y lo que es pequeño se engrandece. Y se tiene que decir, esto es lo más importante, y eso solamente se puede hacer a través de la ciudadanía. Por eso la prensa es tan importante. Sí. Hablando de seguridad, me informa el diputado Javier López Casarín, que el día de hoy ya se publica en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa de ley federal de ciberseguridad, que me parece que es muy importante. Son 92 artículos, no sabemos realmente cuáles sean y en qué consiste, pero bueno, finalmente se pusieron de acuerdo ahí sí, y se publica ya en la Gaceta esta ley federal de ciberseguridad, que no es asunto menor tampoco, ¿eh? No, sin duda es algo muy importante, que se hayan puesto de acuerdo y que finalmente se legisle algo, ¿no? Pues sí. Les mando un abrazo desde aquí, muchas gracias. Un abrazote. Bye. Nos vemos aquí el próximo martes, ¿no? Así es. El puente acaba el lunes, o sea que nos vemos el martes. No pueden decir que no. Martes 2 de mayo. Ya están. Gracias, buena semana. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Los espero esta noche en punto de las 7 con este programa Saga Live que yo disfruté muchísimo. Me encanta el asesino, un hombre súper talentoso, ¿no? La verdad. Y esta joven influencer que tiene millones y millones de ¿Ya no seguidores. estaba enojada?